Yo creo que lo que representa es una enorme contradicción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Las sanciones que tiene el señor Maduro es por haber utilizado, por haber lavado de dólares, por tráfico de dólares y por narcotráfico para financiamiento terrorista. Noticia de último momento, tenemos que María Corina Machado dice que Biden abandona a Venezuela con acercamiento a Nicolás Maduro. La opositora venezolana María Corina Machado conversó con un medio de comunicación sobre el acercamiento de Estados Unidos con el gobierno de su país para evaluar así un alivio a las sanciones de Washington contra el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Los contactos ocurren después de que Joe Biden prohibió la importación de petróleo y gas ruso por la invasión a Ucrania. En meses recientes, Biden ha encargado a su administración explorar formas para reducir drásticamente la dependencia mundial del petróleo y el gas de Rusia. Según una fuente con conocimiento directo sobre el tema, aliviar las sanciones contra Venezuela es solo una de las ideas que están contemplando. Estas son las noticias de Venezuela. Vamos con más de la información. Bueno, y escuchemos lo que dijo María Corina Machado. Ese es el motivo de las sanciones por violaciones y de derechos humanos y crímenes que hoy están siendo investigados por lesa humanidad. De modo que, fíjate, desde el punto de vista energético, y yo te digo que es ineficaz porque todos sabemos que la capacidad de producción de la industria petrolera está destruida por el saqueo del régimen. Además, Estados Unidos tendría proveedores en la región, desde Canadá, pasando a Ecuador, a Colombia, a Brasil, para poder sustituir el petróleo ruso. O sea que la razón no es energética. ¿Cuál es la razón? Es de orden geopolítico. Y entonces allí yo creo que era mi calificación inicial, es que es una aproximación incomprensible, porque Maduro es un peón de Putin, como es un peón de China y de Irán. Obviamente Rusia está al tanto de todo lo que Maduro ofrece y dice. Entonces, lejos de debilitar a Putin, esta aproximación a Maduro lo fortalece y envía además una señal terrible, ahora que tú me hablabas de las sanciones. María Corina Machado ha dicho que las sanciones impuestas a Nicolás Maduro han sido por lavado de dólares, narcotráfico, financiamiento a terroristas, entre otros cargos. Continuamos con más de lo que ha dicho María Corina Machado. Porque lo que le dice al mundo es que aquellos tiranos que tienen energía pueden cometer cualquier crimen y no serán sancionados. Pero la implicación más terrible, yo creo, es en el plano ético, y yo te decía al principio que considero que es inaceptable, porque al final lo que tú dices es un régimen que ha violado los derechos humanos, que ha provocado una migración de más de 7 millones de venezolanos. La pregunta, mis amigos, en todo esto es, ¿cuál es el impacto en Venezuela si Estados Unidos levanta las sanciones a Venezuela? Quédense conectados con la noticia y seguimos con más. Que sabemos que le ha entregado el territorio al narcotráfico y al terrorismo, que desestabiliza la región, y que en este momento donde hay una gran oportunidad para los Estados Unidos más bien de apretar, de presionar a Maduro, se le está dando oxígeno, y con esto se está favoreciendo casualmente al enemigo que Estados Unidos enfrenta globalmente, que es el régimen ruso y a Putin. Bueno, yo creo que lo importante es cómo deja al país, cómo deja esta lucha. Alejandra, han sido muchos años para que el mundo entienda que Putin y Maduro es lo mismo, y esta es la oportunidad cuando el mundo así lo asume. Y así como se están enfrentando los crímenes de Putin, pues se entienda que también hay que enfrentar los crímenes de Maduro. Entonces aquí hay obviamente una profunda contradicción que genera en la sociedad venezolana una sensación de abandono por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bien, y continuando con más noticias importantes del país de Venezuela, preste mucha atención a esto porque algunos del gobierno de Biden son afines a Maduro, están dando malas recomendaciones, ha dicho Mario Díaz-Balart. El representante a la Cámara de Estados Unidos dijo que es difícil entender cómo la administración del presidente Joe Biden intentó acercarse al gobierno de Nicolás Maduro, el cual no reconoce. No tiene sentido, sentenció Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara de Estados Unidos por el Partido Republicano, sobre el reciente viaje de una delegación de Estados Unidos a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, pues según dijo, ese gobierno no reconoce al mandatario líder chavista. Es difícil comprender cómo algunos de la administración del presidente estadounidense Joe Biden pudieron haber pensado que es buena idea acercarse a Nicolás Maduro. Estados Unidos no reconoce al gobierno de este señor Nicolás Maduro, reconoce al presidente interino Juan Guaidó. Lo único que ha funcionado a través de la historia
No es que siempre funciona o no que siempre funciona inmediatamente, pero lo único que ha funcionado cuando hay una dictadura que no quiere soltar el poder es que, ¿qué es lo que ha funcionado a través de la historia? Es presionar diplomática y también económicamente al régimen y ayudar a la oposición interna. Eso es en el caso de la Unión Soviética, ese es el caso de Sudáfrica, o sea, ejemplo tras ejemplo. Lo que nunca ha funcionado. Maduro es un asesino corrupto. Esto es un error, había comentado Mario Díaz-Balart. Esto es algo que ha recibido bastante rechazo en el Congreso. Primero, habían dicho que era por petróleo. Me parece que ciertos miembros de la administración de Biden tienen afinidad con el narcoterrorista de Nicolás Maduro y están tratando de usar cualquier pretexto para abandonar la causa de la libertad de Venezuela, algo que no es negociable. Sobre las relaciones entre Estados Unidos con demás países en Latinoamérica, como Colombia, Díaz-Balart señaló que sí se están reconociendo. Por eso, no se entiende cómo se dio un acercamiento, el cual luego fue aclarado por el mismo gobierno del presidente Joe Biden, donde aseguraron que no ha cambiado el rumbo en su política respecto a Venezuela. El gobierno estadounidense reconoce la importancia de esta relación y la importancia de Colombia como centro de la democracia de Sudamérica. Estamos empujando este grupo parlamentario bipartidista en el Congreso, había mencionado Balart. Para librarse de una dictadura es ayudar a financiar y a darle legitimidad a esa dictadura. Y por lo tanto apoyamos las sanciones impuestas por el presidente Trump y su administración al régimen de Maduro, pero vamos a insistir en aún más presión para que no tenga la legitimidad que tanto ansía esa dictadura. Ese es el mismo caso con Cuba y también el mismo caso con Nicaragua. Muchos nos criticaron a nosotros, a un servidor, pero particularmente a la congresista Elena Ros-Lehtinen, por la ley NICA, que es para presionar económicamente a la dictadura en Nicaragua. Y decían que el régimen en Nicaragua era distinto, que es una dictadura descafeinada, no es tan negativa. Por último, señaló también algunas personas dentro de la Casa Blanca y posiblemente Biden en sí, que están confundidos y buscan formas de ayudar a los enemigos de la democracia y no a los aliados. Y comenzamos con toda la información importante de última hora, porque se ha sabido de que Nicolás Maduro realmente está negociando con el gobierno estadounidense. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de no ser perseguido. Pero también le va a tocar dar otra cosa a cambio. Le va a tocar entregar a otros. Va a tener que entregar otras cabezas, señores, así como lo están escuchando. El dictador del Palacio de Miraflores quizás podría tener ahora una chispa de inteligencia, ya que estaría negociando su salida y va a dejar servidos en bandeja de plata a los Estados Unidos a gente como un Diosdado Cabello, a cambio de no ser perseguido. El diálogo aparentemente no va a volver al país de México. Lo que pasa en realidad es que eso no era una mesa de negociación. Nunca se supo en realidad qué era lo que estaban negociando. Y ahora vemos que los funcionarios del gobierno estadounidense aparentemente han dicho de manera extraoficial que van para Venezuela y ellos ahora están realizando los diálogos como se debió haber hecho, como debió haber sido. Lo que pasa en todo esto es que todavía no vamos a ver que ellos vayan, por ejemplo, o que Joe Biden vaya a recibir a Nicolás Maduro en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que salga este señor Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa con todo esto? Maduro le han puesto las sanciones y ahora lo tienen rodeado y han dicho que es una amenaza para toda la región. Es una amenaza en estos momentos con todo lo que está ocurriendo en el país de Rusia y los del Medio Oriente, todo lo demás. Entonces mucha gente lo había anticipado que esto va a ser una especie de diálogo con el gobierno estadounidense y realmente con gente como Jorge Rodríguez, gente como el mismo Nicolás Maduro, y también allí estaría la segunda al mando del Delcy Rodríguez, pero Nicolás Maduro va a entregar a varios porque Estados Unidos, como dicen por ahí, nunca deja telas impuntadas. Entonces lo que estaría requerido en estos momentos es que Nicolás Maduro debe reemplazar de esa gran lista que hay realmente mucha gente que tenga, señores, la justicia de Estados Unidos, que puedan detener a varias de esas personas que están con estos negocios realmente ilegales. Entonces para eso, señores, va a tener que hacerlo. Por eso es que ahora vemos a un Diosdado Cabello que está en esos momentos tratando como de opacar el diálogo y está tratando también de desarrollar todo esto. Y vemos también a un Jorge Rodríguez, también está haciendo cosas realmente similares para poder así entonces también entrar en una negociación para que tengan que hablar con él. Él habla y él dice que no va a hablar con Juan Guaidó, porque Juan Guaidó en realidad es una persona que ha sido vinculada con ciertas cosas que también le cae por su propio peso, pero es un mensaje directo para decir, ven acá, tómenme, llámenme y préstenme atención. Eso es lo que hace este señor, llamar la atención, pero por ahora se sabe que Diosdado Cabello ha insinuado cualquier tipo de cosa. Simplemente lo que hace es lograr de que Nicolás Maduro logre nuevamente lo que ha estado realmente tratando de hacer, que lo compensen para su salida, que es lo más importante para él. Entonces hay una investigación que ha desmentido todo esto que ha dicho Jorge Rodríguez y el PSUV, quien también solicitó investigar todos estos vínculos de Juan Guaidó por algunos sujetos, pero ya se supo, ya se enteraron, señores, de que eso en realidad era una farsa. Todo esto son mentiras que ha realizado
estado Jorge Rodríguez, y en realidad la recompensa existe por Nicolás Maduro, existe por Michael Moreno, existe también por un Diosdado Cabello, y por supuesto todos estos países de mundo libre saben realmente lo que está pasando en el país de Venezuela, y Juan Guaidó ahora no está involucrado de esa forma como ya lo habrían hecho creer este señor, sobre todo Jorge Rodríguez. Todo esto es una amenaza de llamar la atención, señores, todo esto es como para llamar la atención, pero Jorge Rodríguez realmente no pudo comprobar nada de lo que ha dicho del presidente interino Juan Guaidó. Se ve que hay una firma que fue superpuesta y hay una página dedicada a ver ese tipo de noticias, y ahí lo hicieron. Entonces todas estas pruebas que presentó Jorge Rodríguez no tienen realmente nada que ver, no tienen nada que ver con Juan Guaidó. Todo esto ha sido desmentido y simplemente para llamar la atención, como siempre. Se sabe que entonces Nicolás Maduro va a tener que negociar con Estados Unidos, primero, para que no sea perseguido más, dos, que tampoco persigan más a su familia, y tres, que tenga que entregar a otras personas, tiene que entregar a los peces grandes, pero sabemos que Nicolás Maduro es directamente el pez gordo, pero él va a tener que cooperar y va a buscar una salida, porque al final no es algo como si le estuvieran diciendo de que usted es inocente y que ya va a salir impune, no señor, tampoco eso, pero sí hay algo de eso, que es como una especie de inmunidad que podría darle un acuerdo de los Estados Unidos a Nicolás Maduro para ver si puede seguir con una vida más o menos normal, probablemente en otro país, puede ser en algún otro país amigo, algún otro país de la OTAN. Se ha hablado también de Turquía muchas veces, pero la idea es destronar a todo el régimen de Nicolás Maduro, señores. Hay que limpiar todo esto en el país de Venezuela. Maduro ahora entonces tiene algunos cabos sueltos, todavía son Diosdado Cabello y sería también un Padrino López. Con este señor Padrino López, a pesar de que ya Washington ha hablado mucho con él, Putin estaba también a favor de la administración de Donald Trump para que se pudiera así realizar algún cambio de gobierno. En ese momento entonces se habrían ya echado para atrás, y por supuesto manejaron a Padrino López, quien ahora no se lleva bien con Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo, señores. Lo tienen metido ahí porque creen que esa es la que todavía puede hablar un poco, y se ha visto, señores, cada vez en este momento que la FARC se pone cada vez peor, está quedando como quien dice peor. Se sabe que hubo un dron en la frontera y también un ataque de estos dos grupos de la FARC, el cual ha indignado mucho a la región porque se estarían tratando de soldados de la Fuerza Armada que estuvieron en una comunidad en el estado de Amazonas donde realizaron algunos crímenes. Hay muchas ONG que están informando de todo esto, que es una delegación indígena de la Defensoría del Pueblo y que han tenido que abrir una investigación sobre los hechos, y claro, por ahora todo esto es parte del mal funcionamiento y de la corrupción que existe, por supuesto, también en Venezuela. Pero desafortunadamente hemos visto y estamos viendo ahora quién es el señor Ortega. Yo creo que algunos que decían que había cambiado, obviamente lo hacían con un nivel de inexperiencia realmente difícil de entender. Se conoce quién es este individuo, no es una persona que lleva poco tiempo en el ámbito internacional, pero muchos nos criticaban por querer presionar a esa dictadura. Ya no nos critican, ahora lo que dicen es, tenemos razón, pero hay que hacer aún más presión diplomática y económica, y también presionar a nuestros aliados que sigan el liderazgo de los Estados Unidos para presionar a esas dictaduras.